Buenas tardes, Varu. Hoy hablaremos un poco más sobre el mundo 5D. ¿Cómo es diferente del nuestro? ¿Y cómo ser una persona 5D mientras todavía en 3D? También hablaremos de actitudes y acciones esenciales que nos puedan impulsar a romper la Matrix 3D y manifestar la conciencia 5D. Para empezar, ¿puedes describir cómo es la quinta densidad? ¿Cómo se verá la Tierra y cómo se sentirá? Buenas tardes, Gosha. Estoy feliz de estar aquí de nuevo. En resumen, la Tierra 5D incluirá lo que otros mundos hacen aquí: puertos espaciales, interacción con otras especies estelares y, más importante, sociedad holográfica libre con todos sus beneficios, como el verdadero conocimiento y recursos ilimitados. También la caída de la creencia profundamente arraigada en la carencia y la escasez, que está trayendo muchos problemas a la Tierra ahora. ¿Y cómo es la percepción 5D en términos de 5 sentidos, tocar, oír, etc., a comparar con la 3D? Comparando con los sentidos en 3D, aquí tienes muchos más colores y percepción de los colores. Cambian. Me refiero a que algo verde en 3D puede parecer un color diferente en 5D porque los componentes químicos y su percepción del espectro de radiación de la luz que se refleja en el objeto son diferentes. También tus otros sentidos se acentúan, todos ellos. Ves más en la oscuridad y escuchas cosas que no podrías en 3D, y toda tu conciencia es mayor. ¿Las cosas se sienten igual al tacto? Sí, más o menos lo mismo, pero tus dedos son mucho más sensibles. Por ejemplo, puedes sentir en un papel donde hay impresión y donde no hay. En la Tierra se llama hiperdactilia. Todo tu conocimiento aumenta, sin mencionar otras cosas, como la telepatía y otras habilidades extrasensoriales que son normales aquí. Ok, ¿y la naturaleza se siente de la misma manera o más viva? Por ejemplo, los árboles y todas criaturas vivientes. ¿Puedes percibir su esencia? Sí, los árboles, por ejemplo, sientes su presencia como mucho amor, como la vida que da una nueva frescura. Realmente quieres estar cerca de ellos. Sientes que su vida positiva genera energía. La empatía también es destacada. Sientes y comprendes a todas las criaturas, incluso a los insectos, como a otras personas. ¡Qué lindo! Estando en 5D, ¿puedes percibir cosas desde 3D? ¿O es imposible o difícil para ti desde ahí? Sí, ya que 5D incluye 3D. Puedo percibir 3D, por eso puedo entender conceptos de la tercera densidad, pero una persona 3D normal no puede entender mis conceptos 5D. No hay algunas respuestas en tu realidad. Sin embargo, esto no te hace inferior. Solo estás buscando respuestas de la naturaleza 5D de una manera 3D. El ejemplo de esto son muchos ufólogos. Incluso después de años, décadas de seguir el tema ovni, no han visto el aspecto espiritual y trascendente de los fenómenos ovni. No puedes buscar respuestas en 3D para una pregunta 5D. Aunque hay muchos investigadores buenos, Mary Rodwell, por ejemplo, Rauni Kilde,
Dolores Cannon son todos muy buenos investigadores de ovnis 5D. Ok, ¿y quién decidió que es hora de volver a 5D y por qué ahora? ¿Por qué no hace 200 años o 200 años en el futuro? Supongo que la fuente decidió. Todo en la Tierra volverá a 5D eventualmente. Todo el cuadrante de la galaxia está creciendo en frecuencia. Hay ondas positrónicas provenientes del centro de la galaxia que aumentan la frecuencia de cada pulso. También es la Federación la que decidió que el desastre 3D debería acabarse, porque los humanos encontraron la salida de los cinturones de Van Allen. Los reptilianos y sus secuaces también encontraron poder atómico, y eso atraviesa varias dimensiones. Así que tuvimos que detenerlos. Además, ya basta de sufrir allí. ¿Los humanos encontraron la salida? ¿Quieres decir con la ayuda de reptiles? Acumularon suficiente tecnología para encontrar la salida, usando la modulación de frecuencia en sus naves. Podrían salir como a partir de la década de 50 con el programa espacial secreto, utilizando la ingeniería inversa de Roswell y algunos otros antes de eso. Ok, pero con la ayuda de los reptilianos, ¿sí? No con la ayuda de los reptiles, son todos los reptiles. Muchos humanos son reptiles en forma humanoide y otros humanos son secuaces. Pero es todo para los reptiles. Reptilianos y humanos trabajando para ellos, debería haber dicho. Los secuaces son esos verdaderos humanos que trabajan para los reptiles en su mayoría sin saberlo. Ejemplo, los militares y trabajadores de la NASA, JPL y científicos. Entiendo. Y cuando finalmente regresemos a 5D, ¿qué pasará con todas estas personas sin almas, por ejemplo, no reales? Dejarán de existir o estarán en otra línea de tiempo, ya que todo existe a la vez. ¿Dejarán de existir? ¿Quieres decir simplemente morirán? Algunos mueren, sí, pero más bien dejan de existir porque están en otra línea de tiempo, por lo que ya no son perceptibles desde la línea de tiempo de la Tierra 5D. Ok. Ayer mencionaste que necesitamos ser de conciencia 5D para ascender, para manifestarlo. ¿Qué significa ser una persona 5D en el mundo 3D? 5D es un estado mental, un estado de conciencia, más que un lugar material. Todo es conciencia de cualquier manera. Los aspectos materiales de cada densidad son solo un subproducto de la conciencia. Debes dejar de pensar que tu imaginación es fantasía. La imaginación es la base de una nueva creación. Todo comienza como una idea. Debes vivir como si fueras una criatura 5D. Y eso es seguir tu verdadero corazón, tu verdadero núcleo. Incluso si el mundo que te rodea no te deja, debes ser así dentro. Debes estar consciente de tu frecuencia o tu vibración. Si algo te hace sentir feliz, estás en el camino correcto. Si no, entonces no lo estás. Es así de simple. Debes estar consciente de tu frecuencia en todo momento y debes aprender a controlarla. ¿Cómo controlamos la frecuencia? Debes saber que la Matrix está diseñada para provocar una reacción en ti.
Es cómo controlas tus reacciones lo que importa aquí. ¿Qué actitud tienes hacia ellos? Debes ser consciente de tus emociones y de lo que las desencadena. Comprende lo que te hace sentir mal y entiende que tú eres el que tiene el control. Si te sientes mal o bajo, aprende a aceptarlo y procésalo, porque no puedes resistirlo o lo harás persistir. Debes respetar toda la vida, incluso las plantas y los insectos. Ellos también son personas. Debes aprender a trascender la dualidad. No juzgues a los demás y otras cosas. Al mismo tiempo, comprenda que mientras estás encarnado, estás en dualidad y el juicio es inevitable. Gestiona esta dualidad y conviértela en una unidad. Debes hacer un trabajo interno y perdonar a los demás. No aferrarte a rencores inútiles, especialmente contra ti mismo. Debes vivir en el ahora, como el ahora es todo lo que hay. Dijiste, debes saber que la Matrix está diseñada para provocar una reacción en ti. ¿Cómo te hace reaccionar? Matrix te leerá a ti y a tus deseos, sentimientos y emociones internos, y te enviará eventos que se adaptan a tu propia frecuencia para provocar una reacción emocional en ti, que te pondrá a prueba todo el tiempo. Está diseñado para hacer eso. Una situación, un conflicto, incluso un perro en la calle que desearías poder ayudar, pero sabes que no puedes. O algo que ves en la tele, no puedes hacer nada al respecto. O una persona odiosa que intenta arruinar tu día al propósito. ¿Cómo se aplica el no juicio cuando estás en batallas constantes contra los reptiles? ¿Cómo se aplica en ese caso? Reptilianos, no juzgas en un nivel, ya que sabes que todo es un juego. Y, por otro lado, sabes que desde el punto de vista de tu avatar, tu lugar y tu lado dentro del autodiseñado el bien y el mal en el que estás inmerso, sí que juzgas. Debes entender que no depende de ti y debes soltarlo. Y al mismo tiempo debes continuar la lucha. Acepta esta esquizofrenia y hazla una unidad, como parte de la existencia o como existencia. Libérate de la necesidad de criticarse a sí mismo por las cosas que hiciste o no hiciste cuando actuaste en tu mejor interés en ese momento con la mejor información que tenías a mano. No sirve criticarse por las cosas que hiciste o no hiciste, ahora cuando tienes una conciencia mucho más amplia. ¿Lo veis todos así ahí? ¿Juzgar y no juzgar al mismo tiempo? ¿Esto también forma parte de una persona 5D? Sí, forma parte de nosotros, pero es lo que una persona 3D debe entender para ser una persona 5D. Aquí es solo una segunda naturaleza. Ok, hagamos una pausa por un segundo otra vez. Dijiste, Matrix te leerá a ti y a tus deseos, sentimientos y emociones internos y te enviará eventos que se adaptan a tu propia frecuencia para provocar una reacción emocional que lo ponga a prueba todo el tiempo. Está diseñado para hacer eso. Vamos a especificar primero qué Matrix hace esto. ¿La Matrix original o la Matrix 3D? Ambas, pero es más evidente en la Matrix 3D. En la Matrix original, ya que estás más consciente de lo que está pasando y de cómo funciona todo,
No recibes tantos golpes como cuando estás en el hackeo 3D, que tiene la tendencia de importunar a las personas porque están en la mentalidad de víctimas y no saben cómo manejar la Matrix. La ley de atracción es más fuerte aquí, en comparación con allí, debido a la densidad, así que todo se manifiesta más rápido aquí. Entonces, también se puede ver de esta manera. Vivir en 3D es una experiencia de entrenamiento para que las almas puedan controlar lo que quieren. Porque si no tienen experiencia y quieren un elefante, imagínate el desorden en sus alfombras. Lo digo en serio. Deben pasar por un proceso de aprendizaje. Entiendo. También dijiste, Matrix leerá tus deseos y te enviará cosas para ponerte a prueba. ¿Quieres decir, si queremos algo positivo, nos enviará algo negativo para probarnos? Simplificándolo, por supuesto. No. Si quieres cosas positivas y te enfocas lo suficiente, obtendrás tus cosas positivas. Pero en el proceso, al estar inmerso en una sopa de frecuencias y eventos aparentemente aleatorios, tu programación inconsciente traerá eventos negativos hacia ti si no estás controlando tu frecuencia todo el tiempo. Es un trabajo duro, pero no hay otra manera. En lo que te centras, obtendrás. Si en lo que te estás enfocando es bueno o malo, depende de ti, pero esto da igual para la Matrix. Pero dijiste que Matrix haría eso para ponerte a prueba, como si hiciera algo opuesto a lo que quieres. ¿Por qué? Por ejemplo, te mostrará un perro triste en una calle. ¿Para probar qué? Eso es correcto. Pero veamos esto desde otra perspectiva. Es más como tu subconsciente y todo el equipaje que llevas contigo es lo que te está probando, como en probarte a ti mismo. Desearías que no hubiera perros sufriendo en la calle, así que en un nivel u otro te estás enfocando en eso, incluso si crees que no lo quieres. A Matrix no le importa si lo quieres o no. Solo siente que has prestado atención a eso, sea lo que sea. Así que el perro callejero se manifiesta en tu día. ¿Y funciona de la misma manera en 5D? También funciona en 5D. Pero aquí estamos mucho más alineados con la fuente, por lo que no manifestamos esas cosas negativas para nosotros mismos a menudo aquí. Además, debes comprender que incluso si dos cosas son contradictorias y paradójicas, no significa que una de ellas sea falsa. Pensar 5D es entender que las cosas pueden ser verdad, incluso si se contradicen directamente entre sí. Es solo la habilidad de percibir más cosas a la vez. Es solo más conciencia, más percepción. En la Tierra, estás ahí solo en un pequeño viaje, toda una encarnación y al mismo tiempo, solo un abrir y cerrar de ojos desde otra perspectiva también de ti mismo. Muy bien expresado. Ten la certeza que es exactamente el caso. El materialismo simplemente no se sostiene. La materia es la consecuencia de la intención de una conciencia, no la conciencia como un producto secundario de la materia, reacciones químicas en un cerebro. En la Tierra se dice o acepta que la materia de alguna manera genera conciencia, como en la interacción en el cerebro entre las neuronas, las sustancias químicas y los impulsos eléctricos, y que solo eres eso, la conciencia como resultado de la materia,
Apagas el cuerpo y no hay conciencia. Aquí, en 5D, entendemos que las cosas son al revés. Aquí no reconocemos la materia como tal. Es solo una proyección de la conciencia. Aquí entendemos que somos una mente y que la materia es solo tu mente que inventa las cosas, manifestando cosas y experiencias. No hay cuchara, como en la película Matrix. Eso es absolutamente correcto. La cuchara está en tu cabeza, pero ni siquiera porque no hay cabeza. Es solo una idea. No hay nada por ahí, solo conciencia. Eres eterno, siempre lo has sido. Y todas las demás personas son solo puntos de atención de ti mismo. Nada es estrictamente real, solo tú eres real. Entonces, ¿qué parte de mí eres tú? Muy cerca de mí. Lo sé porque de lo contrario, ni siquiera estaríamos hablando. Es una coincidencia de frecuencia. Incluso si decides irte a pensar de mí lo que sea que quieres pensar de mí, se ha producido una coincidencia en la que nos cruzamos. Así que estás mucho más cerca de mí y yo que otras personas que están haciendo lo que están haciendo ahora mismo. Estas pueden parecer palabras bonitas y poco más que nada, pero aquí, desde aquí, son hechos empíricos. Nuestra ciencia es diferente. Acepta estas cosas porque son medibles, a diferencia de la Tierra. Y las cosas, como todos somos uno, no son solo ilusiones de la nueva era. Experimentamos ser otras personas, entendiendo la dinámica de encarnar y reencarnar, por lo que ya no está en duda. Tomamos eso como la base para una exploración aún más profunda. A veces trato de verme a mí misma y a los humanos en general desde otra perspectiva. Tenemos una vida tan corta, infinitas distracciones y muy poca conciencia de nuestra situación aquí abajo. Tenemos muy poco apoyo y necesitamos superar toda esta densidad en tan poco tiempo fraccional. Esto debe parecer un circo desde muy lejos. El problema es que los humanos están interferidos. Otra especie intelectualmente superior está jugando con vuestras cabezas. Eso debe parar. Es injusto. Por lo tanto, exponer las mentiras es de suma importancia para que los humanos puedan ver lo que realmente está mal y la verdadera razón detrás de su condición. Yo diría que ni siquiera son estos seres intelectualmente superiores, simplemente nos están engañando, ¿no? Lo son desde una perspectiva. Y están reprimiendo vuestra inteligencia usando muchas cosas, el control mental, la inmersión electromagnética. Una vez que seáis libres, vais a superar la inteligencia de ellos, porque tienen poca o ninguna conexión con la fuente. No pueden crear cosas y conceptos, ideas, como lo pueden hacer los humanos. Pero debéis enfrentar el hecho de que una especie muy inteligente está alterando vuestras percepciones, controlando vuestra mente 24 horas por día. Son tan inteligentes que recientemente incluso lograron infiltrarse en esta nave, estos corredores por los que camino aquí. Pero no son tan creativos e ingeniosos como lo son los humanos. Muchos aquí han dicho que lo que más les sorprende es la capacidad humana de crear tanto con casi nada. Y los negativos tiemblan, temen que los humanos se den cuenta de lo que realmente está pasando y que salgan siendo libres.
Ok, hablemos de esto, por favor. ¿Cómo podemos salir exactamente? La única salida de la Matrix es con conocimiento. Literalmente, incluso en los significados esotéricos Illuminati, como el suelo a cuadros, los cuadrados blancos y negros. Los negros significan ignorancia, oscuridad. Los blancos significan conocimiento en la luz. Illuminati viene de eso. Dime más sobre eso. ¿Cómo podemos reprogramar exactamente la Matrix desde aquí? Contribuir a la reprogramación y liberarnos a nosotros mismos hacia la conciencia 5D. ¿Qué actitudes mentales y acciones prácticas debemos seguir? Primero, la gente debe entender que algo va mal con ese mundo. Debes entender que estás en una Matrix, entiéndelo. Por lo tanto, ver algo oficial, los medios de noticias de televisión, y llevar la información de ahí solo es perjudicial para tu comprensión. Los medios te programan con lo que debes ver como real y lo que debes ver como irreal. Como la gente no tiene otra opción, ningún otro punto de vista, lo toman como evangelio. La percepción es todo. Pero si guías esa percepción usando programación mental, harás que la gente manifieste la realidad que quieren los controladores. Sin embargo, como alguien bien preguntó en mi canal, antes de la televisión, en la época medieval, etc., también hubo guerras. La gente no los creó dirigidos artificialmente por los medios de comunicación. Entonces, los eventos sucedieron, ya sea que la gente los conociera y fueron manipulados o no. ¿No es así? ¿Cómo llevaron los controladores a la gente a manifestar la realidad en aquel entonces? Hicieron que la gente pensara que eran limitados, imponiendo materialismo sobre ellos desde hace mucho tiempo. Cualquier otra cosa que no fuera el materialismo estaba enfocada y contenida en las religiones, donde fueron nuevamente suprimidos y controlados. Hacen que la gente vea una realidad falsa que fue cuidadosamente planeada. Por ejemplo, la creación de seres biológicos. Solo saben sobre Darwin o la creación por Dios. No tienen idea de la existencia de una tercera opción. Pero para comprender esa tercera opción, deben comprender muchas cosas antes de llegar a eso. La mente sobre materia, por ejemplo. Otro punto, algo de lo que siempre hablamos. Las personas piensan que son víctimas de circunstancias externas que no están bajo su control, por lo que Matrix les da exactamente eso. La ilusión de ser una víctima. En la Matrix están inmersos en el materialismo. Esta ciencia es considerada una religión ahora. Es dogmática y no sigue sus propias reglas. La suma de las partes no constituye el todo. Este es el principal problema para entender la Matrix. Los órganos de una rana no hacen la rana, ya que está muerta en ese momento. Por lo tanto, la disección no le permitirá saber cómo es ser una rana y qué significa ser una rana, viendo solo la parte material de la rana. Se mantienen mirando una pequeña parte de la realidad. Esto es parte del problema de la Matrix. Toda la información que recibe la gente en sus vidas llega a través de sus 5 sentidos limitados. Esos sentidos pueden ser manipulados y lo son. De nuevo, esos 5 sentidos son la rana disectada
y no pueden hacerte ver la totalidad de la rana. Para atravesar la Matrix, debes darte cuenta de que estás atrapada en una Matrix de realidad virtual tridimensional. Para escapar de ella, debes hacerlo desde el lado de encarnación, durante tu vida, no en el más allá, en la vida presente, como hay una valla para derribarte nuevamente con un borrado de memoria. La gente debe desear la verdad, incluso si va en contra de toda su programación anterior. Deben estar dispuestos a dejar ir toda esa programación previa. Imagina que ahora la gente sabe todo esto ya. ¿Y ahora qué? ¿En qué deben centrarse más exactamente? ¿En qué acciones prácticas para romper la Matrix? Deben centrarse en lo que quieren, usando la ley de atracción. Pero todos deben estudiar cómo funciona, porque también puede ser una trampa. No deben ir por lo que la Matrix les ordena hacer, a menos que los ponga en riesgo. Los sentimientos se manifestarán más rápido, por lo que deben transmitir sentimientos beneficiosos. Para hacerlo, deben entender que la razón por la que están vivos es para ser felices. La gente en los países en conflicto me pregunta, ¿cómo concentrarme en reprogramar Matrix, sentirme feliz, viendo tanta limitación y falta de felicidad? Esa es la trampa de la que estaba hablando. La ley de la atracción puede ser una trampa, porque si todo lo que ves son problemas y sufrimiento, te manifestarás más de esto. Todo es frecuencia, y la frecuencia no es solo cosas, sino también eventos. Por lo tanto, si no estás al tanto de algo que atrajiste, puede ser que eres una coincidencia de frecuencia para ese evento. Así que debes estar constantemente en una alta frecuencia. Y una alta frecuencia es reconocida por cómo te sientes. También, si aún manifiestas eventos de baja frecuencia, es debido a una red muy complicada. Todavía estás arrastrando cosas de manifestación más antiguas. Debes salir de todas las religiones, todos los sistemas de creencias. Todos son mentiras. Incluso cuando contiene algo de verdad, está fuera de contexto y fue secuestrado para apoyar el sistema. Elevar la frecuencia es de suma importancia. Debes revocar todos los contratos del alma, pasado, presente y futuro. Esto para ser libre de toda programación de karma y pecado. Eso en sí mismo es un tema enorme. ¿Cómo revocamos un contrato del alma? Ejemplo de revocación del contrato del alma. Escribe una carta con la escritura de tu mano indicando que ya no tienes ningún contrato con la iglesia, que revocas tu bautismo y todas las demás conexiones con la iglesia que están actuando ahora. Y esto porque se te impuso mediante trucos y mentiras. Luego, tome la carta y colóquela en el altar de una iglesia o catedral, o si no es posible, en la bandeja de donaciones de dicha iglesia. No escribes tu nombre, ya que no es necesario y puede causar problemas 3D. Tu identidad es tu letra. Ok, excelente, gracias. ¿Algún mensaje final que nos darías para nosotros aquí en la Tierra para que podamos dejarnos llevar más y más en la conciencia 5D? Supera todas las ideas que te limitan. La razón por la que piensas que una mesa es dura, por ejemplo, y no puedes traspasarla,
No es porque haya materia dura allí. Es solo la frecuencia de energía del holograma la mesa la que repele la frecuencia de energía del holograma la mano, ya que dos imanes se repelen entre sí cuando están en una polaridad específica, y eso crea resistencia. Pero se puede superar con la mente. Otro ejemplo de la idea limitante es que eres un esclavo de tus genes. La conciencia es lo que activa o desactiva los genes. Puedo proporcionar el mecanismo exacto para ello. Lo que realmente crees es lo que obtienes. Entonces, si crees que la telepatía no está funcionando en ti o para ti, entonces no funcionará. Si alguien cree que contraerá cáncer porque corre en la familia, probablemente lo tendrá. Los genes no gobiernan sobre la conciencia. La conciencia gobierna sobre los genes. Esto es ciencia comprobada y ya está en la Tierra, en las grandes obras del Dr. Bruce Lipton. Lo que él dice es la verdad. Entonces, la gente debería observar bien en qué cree. Para alterar la raza, no es necesario alterar el genoma de una especie utilizando un laboratorio biológico, como sostienen los seguidores de las tabletas sumerias. Todo lo que necesitas es controlar mentalmente a la población. Hazles creer lo que quieres que crean. Casi nada en la Tierra es verdad, y por diseño. Un reciente director de la CIA dijo en público que su misión se completará cuando nada de lo que el público estadounidense sepa sea real. ¿Otro mensaje para la gente de la Tierra para abrirse a la conciencia 5D? Quiero que sepan que no son trapos de carne física, que son seres mágicos y eternos, creadores de mundos, que no hay muerte como tal, y que no hay nada en el acto de morir desde la perspectiva de tu ser, ya que mantienes tu ser en el otro lado. Que la Matrix en la que vives es falsa, y que la única amenaza que realmente existe es el miedo que te imponen. El miedo es tu único enemigo. Que debes desaprender todo y volver a aprender todo de nuevo. Que no estás solo, que hay más humanidad aquí, mucho más. Hermanos y hermanas que están muy preocupados cuando te vemos sufrir un sueño de pesadilla, un sueño del que puedes salir. Que no eres impotente, de hecho, eres el único que tiene un verdadero poder. Es por eso que te mantienen ignorante y controlado para creer una realidad falsa que solo sirve a unos pocos. Se te necesita porque eres el verdadero creador. Sois dioses y diosas, mantenidos allí para generar una realidad que es para el interés de una especie negativa, que no solo tiene miedo, sino que se aterroriza ante la posibilidad de que os despertéis, porque entonces no tendrían ninguna posibilidad. Que todo es solo un juego, y un juego lo es. Cuando entras en planos superiores, después de concluir tu tiempo ahí, ves todo con una perspectiva y conjunto de prioridades e interpretaciones y significados muy diferentes. Es solo una experiencia. No hay nada más que amor, y la inclusión y la separación es una ilusión. No hay tiempo y no hay espacio-distancia. Todo está en tu mente y solo tú decides qué es. Quiero que todos sepan que pueden ser poderosos y pueden mover la Matrix a su favor. No son víctimas, por difícil que esto pueda ser aceptado por la mayoría.
Incluso los niños pequeños que sufren en una zona de guerra no son víctimas. No ser una víctima no significa que no necesitan ayuda. Necesitan mucha ayuda para dejar de manifestar todo eso por sí mismos. Pero todo es el resultado de sus pensamientos. Incluso los niños abortados son. La reacción de la gente que rechaza esto es porque tiene la mentalidad de víctima, que a su vez les traerá más experiencias de víctima, por lo que están atrapados en un círculo vicioso que ocurre cuando están en el lado inferior del espectro de frecuencias de vibración. Todo este chat y los detalles sobre nosotros y nuestros vehículos, etc., son interesantes, pero este es el verdadero mensaje. Yo, nosotros, tarjeteanos, como especie y como yo, con estas interacciones contigo, con Robert y los demás, estamos siendo muy ruidosos. Yo estoy siendo muy ruidosa, como ningún otro extraterrestre tal vez. Estoy tomando divulgación en mis manos, para bien o para mal. Me alegra que lo hagas, Varú, y muchas gracias. No permitas que nadie te quite tu poder personal. No necesitas maestros ascendidos, yogis, santos o lo que sea. Eres toda la divinidad que necesitas. Tu camino a la espiritualidad y de regreso a la fuente eres tú mismo. Eres el único que se está castigando a ti mismo y no otro. No hay poderes superiores que te castiguen, solo eres tú. Siempre eres tu propio juez. Libera tu mente, libérate, libera tu alma. Para escapar de la Matrix, necesitas una vibración lo suficientemente alta para poder estar tan por encima del 51% en el lado positivo de la ley de atracción. Trabaja en ti mismo. Lo que ves y lo que percibes es tu realidad, y tu realidad es todo lo que te importa. Debes aprender a respetarte y amarte a ti mismo. Debes volver a tu yo más elevado. Tú eres el yo, tu verdadera esencia divina, espiritual y eterna. Si no aprendes a respetarte, a amarte y a confiar en ti mismo, no podrás hacerlo con los demás, otros tus también, tu reflejo en el espejo. Tus vidas en otras líneas de tiempo están sucediendo ahora, ya que no hay tiempo. Solo lo que creas de ello con tu conciencia, ya que eres la fuente. ¿Algún consejo que puedas darme personalmente, tal vez? Nunca podría dar este tipo de consejo. Puedo criticar constructivamente un video, por ejemplo, pero nunca a ti, como persona. Eso está bajo la idea de que tienes fallos cuando no es así. Ya estás completa como estás ahora. La idea de que todavía no eres lo que te gustaría ser, es esto lo que te limita. Ya lo eres, pero todos somos dinámicos, por lo que siempre estamos cambiando, evolucionando y creciendo. Pero ya eres eso lo que buscas y siempre lo has sido. Sí, pero todos necesitamos algo que aún tengamos en cuenta al expandir, ¿no? Por ejemplo, si alguien todavía trabaja demasiado con su cerebro izquierdo, debe abrirse al cerebro derecho para expandirse en ambas direcciones. O si ves que alguien podría beneficiar más de la meditación, ya que no se siente demasiado centrado, o si alguien tiene resentimientos innecesarios, siempre hay algo, ¿no? Ok, pero trabajan con su cerebro izquierdo por una razón. Esa es su elección y nivel de evolución. Si digo que necesita trabajo, entonces sería desde mi perspectiva, o solo desde tu perspectiva. Cuando se habla de alguien, es su realidad.
Resentimientos, mejor entenderlos para trascenderlos. Pero no están equivocados, simplemente son, y los sentiste por una razón, y nunca invalidaré cómo te sientes, porque eso te define quién eres. No podemos cambiar a las personas, solo podemos guiar y ofrecer otras perspectivas. Sí, exactamente. Guíame entonces. Desde tu punto de vista, ¿qué orientación y qué otra perspectiva me ofrecerías considerar en mi crecimiento? Creo que estás bien como estás. Nunca cambies. Acéptate a ti misma. ¿Quieres cualquier respuesta excepto aceptar tu propia perfección? Supones que no lo eres, solo por la programación, el tipo de ser humilde siempre ante los ojos de Dios. Tienes razón. Aquí tenemos un dicho, nadie es perfecto. Tenemos otra perspectiva aquí. Todos somos perfectos. Solo tienes que despertarte a la realización de por qué. Increíble. Gracias de nuevo por tus palabras, Baru, por toda tu paciencia y tanta amabilidad, como siempre. Gracias a ti, mi hermana. Hasta la próxima vez.